Me llamo Efraín Mendoza. Tengo 38 años, pero hay algo dentro de mí que se siente mucho más viejo, como si hubiera vivido más de una vida, o como si hubiera llevado sobre mi espalda el peso de algo que no me pertenece. De hecho, literalmente, eso sentí casi toda mi vida, un peso en la espalda. Nací con una joroba. Mi infancia fue una pesadilla, pero no de esas con fantasmas y puertas que se cierran solas. La mía fue la clase de pesadilla que se ríe en tu cara cada vez que te miras al espejo. Desde niño, la gente evitaba verme a los ojos. A los 8 años, ya entendía que la sociedad castiga lo que no encaja. Crecí en una pensión vieja en San Juan de la Maguana, con mi madre. Ella era una mujer sencilla, religiosa, y siempre me decía que Dios me había hecho así por una razón. Que los verdaderos monstruos no estaban afuera, sino en los corazones. Yo la escuchaba, claro, pero cada vez que caminaba por la escuela y oía los murmullos, las risitas, los apodos como el Jorobita, yo lo que quería era desaparecer. Nunca tuve una novia. Nunca nadie me miró con deseo. Incluso cuando ya era adulto, cuando trabajaba como vigilante en una ferretería, la gente seguía mirándome como si fuera un bicho raro. Había mujeres que ni respondían un buenas tardes. La soledad me estaba volviendo loco. Literalmente loco. Hubo noches en que hablaba solo frente al espejo, preguntándome en voz alta qué había hecho mal para merecer ese cuerpo. Pero hubo una noche en especial que lo cambió todo. Era un viernes. Había llovido fuerte. Las calles estaban oscuras, llenas de lodo. Yo venía caminando desde la ferretería porque el guagua se había ido sin mí. Me metí por un callejón para cortar camino. Siempre lo evitaba, pero esa noche me sentía, no sé, diferente. Cansado de tener miedo. Y ahí fue donde lo vi. Un hombre. Parado justo debajo de un poste que parpadeaba. Alto, delgado, vestido con un traje negro que parecía más viejo que él. No tenía paraguas, ni estaba mojado. Eso fue lo primero raro. Lo segundo fue su cara, no era que fuera fea, es que era imposible de recordar. Lo juro. Al día siguiente intenté dibujarla y no pude. Es como si la mente se negara a guardar su imagen. Me habló sin moverse. ¿Te duele cargar con eso, verdad? Sentí un escalofrío. No sabía si correr o contestar. Pero contesté. ¿Cargar con qué? Él solo sonrió. Con tu reflejo. No sé cómo supo que eso era lo que más me dolía. Me temblaban las manos. Me sentía como desnudo. ¿Qué quiere? Le pregunté. Ofrecerte algo, dijo. Lo que siempre has querido, belleza. Presencia. Poder. El tipo de rostro que hace que las mujeres se den vuelta en la calle. Y espalda recta, por supuesto. No sé cómo, pero supe en ese momento que no era un hombre común. Nadie te habla así. Nadie te lee así. ¿A cambio de qué? Él se acercó, sin hacer ruido. Ni el agua salpicó cuando pisó. De algo que ya no usas, me dijo, con voz dulce como veneno. Algo que no echaremos de menos. No supe qué responder. Me sentía hipnotizado. Confundido. Pero también esperanzado. Como si por fin se hubiera abierto una puerta. Extendió la mano. Y la tomé. Fue como tocar fuego helado. Sentí una presión en el pecho, como si me estuvieran arrancando algo. Caí de rodillas. Vi manchas negras. Sentí un olor a azufre mezclado con perfume barato. Y luego, nada. Me desperté en mi cama. Pero algo era distinto. Me sentía liviano. Caminé al espejo y lloré. No había joroba. Mi rostro era otro. Mi mandíbula era fuerte. Mi piel estaba limpia. Mi nariz recta. Parecía un modelo de esos de revista. No entendía nada, pero me sentía invencible.
Ese mismo día salí a la calle. Las mujeres me miraban. Una hasta me sonrió. Yo nunca había sentido eso. Ese poder. Esa presencia. Por primera vez en mi vida, me sentía parte del mundo. Pero no todo era perfecto. Porque esa noche, mientras dormía, soñé que alguien gritaba mi nombre desde el callejón. Y cuando desperté, había marcas de barro en mi piso. Como huellas. No había lluvia ese día. Desde entonces, las noches no han sido iguales. Y esto apenas comienza. Al principio, todo fue adictivo. Es como si el mundo me hubiera estado esperando toda mi vida, pero con la condición de que yo tuviera que ser otro para pertenecer. En la ferretería, mis compañeros no me reconocieron. José, el dueño, incluso pensó que era un nuevo empleado y me pidió que me presentara. Cuando le dije que era Efraín, se quedó mirándome un buen rato, como si estuviera tratando de encajar mi voz con esa cara nueva. Tuve que decirle que me había hecho unas cirugías. No me creyó del todo, pero no insistió. Esa semana, 3 mujeres me pidieron el número. Yo nunca había sido el tipo que tenía opciones. Nunca había sentido lo que era gustarle a alguien solo por estar ahí. Pero ahí estaba yo, viviendo algo que siempre vi desde lejos, como un perro afuera de una fiesta. Salía casi todas las noches. Bares, moteles, miradas. Me probaba ropa que nunca me había atrevido a usar. Empecé a hablar con más seguridad, como si dentro de mí se hubiera activado una voz que nunca me dejaban usar. Pero había detalles, cosas pequeñas, que no podía ignorar. Un día, mientras me afeitaba, noté que el espejo estaba ligeramente empañado del lado derecho. Solo ese lado. Pensé que era vapor, pero el baño estaba seco. Lo limpié con la toalla, pero la mancha no se iba. Era como si el vidrio estuviera manchado por dentro. Esa noche soñé con mi madre. Pero no como la recordaba. Estaba sentada en su mecedora, cubierta por un velo negro, murmurando algo que no entendía. Cuando me acerqué, levantó la cabeza y me dijo con una voz que no era la suya: «Tú no eres mi hijo». Me desperté con el corazón golpeándome el pecho. Las manos me temblaban. No pude volver a dormir. Días después, me encontré con una vecina que no veía desde hacía años. Doña Yesenia. Siempre me trató bien. Pero cuando me vio, frunció el ceño. ¿Tú eres Efraín?, me preguntó, con una mezcla de duda y miedo. Asentí. Tú no hablas igual, me dijo. Tienes los ojos distintos. No es la forma, es la mirada. Eso me descolocó. Me miré en el espejo al llegar a casa. Me observé largo rato. Y sí, mi reflejo me devolvía la mirada, pero con una frialdad que no recordaba tener. Era como si estuviera vivo, pero no yo. Después vinieron los olores. Un perfume rancio, dulzón, como a flores marchitas, empezaba a colarse por las noches en mi habitación. Venía de ninguna parte. Lo olía cuando apagaba las luces. Me despertaba entre sueños, sintiéndolo como si alguien se sentara a los pies de mi cama. Y lo peor fue lo de las uñas. Una mañana, al salir de la ducha, vi que mis uñas estaban sucias. Como si hubiera estado escarbando tierra húmeda. Pero no recordaba haber salido. No recordaba haber hecho nada. Ese día, por primera vez desde la transformación, evité el espejo. Empecé a notar cosas más graves. A veces me llamaban por teléfono y cuando contestaba, no se oía nada. Solo una respiración. Lenta. Profunda. Como si alguien disfrutara simplemente con saber que yo estaba al otro lado. Un domingo por la tarde, fui a visitar la tumba de mi madre. No lo hacía desde el cambio. Sentí que tenía que hacerlo. Como si una parte de mí quisiera pedir perdón. La tumba estaba igual, pero había algo que no cuadraba. La tierra estaba removida,
como si alguien la hubiera tocado. No estaba abierta ni nada así, pero se notaba que alguien había estado ahí. Había marcas de pisadas. Y lo que me dejó helado, sobre la lápida, alguien había escrito con tiza: el alma no se da, se cambia. Me arrodillé. Me temblaban las piernas. Recé. No sé si por fe o por puro miedo. Esa noche volví a soñar. Esta vez, con el callejón. El mismo donde vi al hombre del traje. Pero esta vez, yo estaba parado donde él estaba. Y frente a mí, había otro yo. El viejo Efraín. Jorobado. Ojeroso. Mirándome con odio. Me gritaba algo, pero no lo entendía. Era como si las palabras no llegaran, aunque su boca se moviera desesperada. Desperté empapado en sudor. Las uñas, otra vez con tierra. Y en el espejo del baño, sobre el vapor, alguien había escrito con un dedo: aún no has pagado. No pude moverme durante varios segundos. El corazón me latía en los oídos. Sentí un frío que no venía del cuerpo, sino del alma. Desde entonces, he dejado de salir. He dejado de hablarle a la gente. Cada vez que veo una sombra en la calle, pienso que es él. O yo. No sé. No sé cuánto me queda. No sé qué parte de mí sigue siendo mía. Y lo peor es que, una parte de mí no se arrepiente. Y eso es lo que más miedo me da. Han pasado 3 meses desde ese encuentro en el callejón. Ya no sé qué día es. No he ido más a trabajar. José me llamó varias veces, luego dejó de insistir. Supongo que pensó que me pasó algo, o que simplemente me harté. Nadie me conoce realmente. Nadie pregunta de verdad. Lo irónico es que ahora tengo la cara que siempre quise. La que tantas veces imaginé mientras lloraba frente al espejo. Pero ya no quiero que me vean. Me encierro. Bajo las persianas. Apago el celular. No confío en mi reflejo. Hay días en que lo evito por completo. Y otros en los que me quedo frente al espejo por horas, tratando de ver si encuentro una pista, algo que me explique qué está pasando. Pero solo veo esos ojos. No sé cómo describirlos. Parecen míos, pero no lo son. Tienen otra profundidad. Como si detrás hubiera alguien más. Observándome desde adentro. Una madrugada, me quedé dormido en el sofá con la televisión encendida. Eran como las 3:40 de la mañana. Me despertó un sonido seco, como si hubieran tirado algo en la cocina. Fui a ver, medio aturdido. No había nadie, pero todos los gabinetes estaban abiertos. Todos. Incluso el del techo, ese que nunca uso. Y en la mesa, perfectamente doblada, había una camisa vieja. Una de las que usaba antes, cuando aún era el otro Efraín. Estaba limpia, planchada, pero no olía a suavizante. Olía a tierra húmeda. A humedad encerrada. Como el olor que hay en una tumba recién abierta. La tiré a la basura, sin pensar mucho. Pero cuando volví al sofá, ahí estaba otra vez. Sobre el respaldar. Como si alguien la hubiera puesto con cuidado. Esa noche dormí con la luz encendida. Y con un cuchillo bajo la almohada. Empecé a perder peso. No es que no coma, es que no me da hambre. A veces paso 2 días sin probar bocado. Solo café y cigarrillos. Me miro las manos y se me marcan las venas, como raíces secas. Y hay otra cosa. Mis recuerdos. Algunos están cambiando. Lo juro. Por ejemplo, tengo una imagen de mi madre cocinando arroz con maíz, su comida favorita. Lo había recordado toda mi vida con nitidez. Pero hace 2 semanas, al pensarlo, lo vi diferente. En vez de arroz, ella servía un plato de carne cruda. Y me sonreía. Como si fuera lo más normal. Al principio pensé que era un sueño mezclado con el recuerdo.
pero no. Desde entonces, esa es la imagen que me aparece cuando intento recordar. Es como si alguien hubiera editado mi pasado y dejado solo lo que quería que yo viera. Me estoy rompiendo por dentro. Intenté buscar ayuda. Fui a una iglesia evangélica que hay en el barrio San Miguel. La pastora me recibió con amabilidad, pero apenas me senté a hablarle, se puso tensa. Me preguntó de dónde venía, cómo me llamaba. Le dije mi nombre. Y su expresión cambió. «Usted ya vino aquí», me dijo, mirándome como si me estuviera probando. Le juré que era la primera vez que pisaba ese lugar. «No», me dijo, levantándose lentamente. «Usted vino hace semanas». Se sentó en esa misma silla y me dijo que quería ver lo que había detrás de la cruz. Me asustó, señor. Su voz no era la que tiene ahora. Salí corriendo de ahí. No recuerdo nada de eso. He empezado a escribir cosas en pedazos de papel para no olvidar quién soy. Fechas, lugares, nombres. Porque no confío en mi memoria. Porque no sé si estoy viviendo esto o si lo estoy soñando en la mente de otro. Anoche soñé con el callejón otra vez. Pero esta vez no estaba solo. Había una fila. Personas deformes, tristes, con los ojos vacíos. Todos esperando. Uno a uno se acercaban a una sombra con forma humana, le ofrecían algo y salían diferentes. Bellos. Perfectos. Pero al pasar por mi lado, sus caras se derretían por segundos. Como si fuera una máscara, una ilusión. Uno de ellos me susurró al oído, sin mover los labios. «No eres el único». Me desperté gritando. Ahora lo entiendo. Esto no fue un favor. Ni un pacto. Fue una trampa. Y yo caminé directo, feliz, como un idiota, sin leer las letras pequeñas. Porque el precio no es algo que pagas una vez. El precio se paga solo. Todos los días. Hay una sensación que es difícil de explicar. No es miedo, no exactamente. Tampoco es tristeza. Es como una mezcla de desconcierto, cansancio y una especie de vergüenza silenciosa. Como cuando estás en un lugar donde sabes que no deberías estar y ya es demasiado tarde para salir. Eso es lo que siento ahora. Todos los días. Hay momentos en que estoy lavando un plato o mirando por la ventana y de repente me pregunto, ¿qué estoy haciendo aquí? No me refiero a la casa. Me refiero a aquí, en esta piel, con esta cara, en esta realidad que no me calza. Hace 2 semanas, volví a salir. Fue un impulso. Algo me dijo que necesitaba sentirme normal de nuevo. Fui a una discoteca en la zona colonial, una que siempre me había intimidado antes. Ahora, con este rostro, podía entrar sin que nadie me cuestionara. Todo fue rápido. Las luces, la música, la gente hablando como si el mundo no se estuviera cayendo. Me acerqué a la barra, pedí un trago, y en menos de 5 minutos, una mujer se me acercó. Se llamaba Gina. Morena, ojos intensos, sonrisa segura. Me habló como si ya me conociera. Me preguntó si era modelo. Le dije que no. Me preguntó si vivía cerca. Le mentí. Le dije que sí. Terminamos en su apartamento. No entraré en detalles. Solo diré que, mientras ella dormía después, yo me quedé sentado en la orilla de la cama. En silencio. Mirándome las manos. Tenía las uñas limpias. Las mismas manos perfectas de siempre. Pero se sentían ajenas. Como si fueran guantes puestos sobre otra cosa. Me levanté, fui al baño, y encendí la luz. El espejo me devolvió una cara hermosa, sí. Pero en los ojos, algo estaba roto. Y entonces ocurrió algo que todavía no sé cómo explicar. Gina entró al baño, medio dormida, envuelta en una sábana. Me miró por un segundo. Y se congeló. ¿Efraín?
Yo no le había dicho mi nombre. ¿Cómo sabes eso? Le pregunté. Ella no respondió. Se quedó mirándome con una expresión rara, como si acabara de recordar algo. O a alguien. No, tú no, murmuró, y retrocedió un paso. Yo soñé contigo. Hace años. En un callejón. Tú tenías otra cara. Me helé. Quise decirle que estaba confundida, pero mi boca no respondió. En el sueño, tú me ofrecías algo, siguió diciendo. Tenías una joroba. Pero tus ojos eran los mismos. No dije nada. Solo la vi irse al cuarto, cerrar la puerta, y al rato, la escuché llorar en silencio. Me vestí y me fui sin hacer ruido. Desde esa noche, he empezado a soñar con gente que no conozco. Caras nuevas. Voces nuevas. Hombres, mujeres. Todos diferentes, pero en cada sueño, ellos me miran con miedo. Como si yo fuera la sombra en su historia. Y hay algo peor. He empezado a escuchar una voz. No en los sueños. En la vida real. Una voz suave, casi susurrada, como si hablara desde dentro de las paredes. A veces solo dice mi nombre. A veces, me da instrucciones pequeñas. Cosas como, abre esa puerta, camina hasta el fondo del pasillo, no mires atrás. Lo más perturbador es que, yo las obedezco sin cuestionar. Como si una parte de mí supiera que no tiene opción. La otra noche, desperté con la puerta de mi apartamento abierta. No forzada. No rota. Solo, abierta. No había señales de robo. Nada fuera de lugar. Excepto por una cosa. En la sala, había un espejo. Uno que no era mío. Apoyado contra la pared. Antiguo. Marco dorado, desgastado. Cubierto con una sábana blanca. No lo toqué. No lo miré. Lo cubrí otra vez y me encerré en el cuarto. Pero el sonido de algo respirando, del otro lado de ese espejo, no me dejó dormir. Hoy lo envolví con una manta y lo guardé en el closet. Pero sé que está ahí. Sé que no lo traje yo. Y lo peor es que creo que tarde o temprano, voy a tener que mirarlo. Porque esa voz, cada vez que me acerco al closet, se pone más clara. Y dice mi nombre como si ya no fuera mío. Desde que el espejo apareció en mi sala, todo ha empeorado. Hay un zumbido constante en mi oído derecho. Suena como una estática leve, pero no viene de ningún aparato. Es algo más interno, como si lo generara mi propio cuerpo. Lo ignoro durante el día, pero en las madrugadas se intensifica. Y cuando me acerco al closet donde escondí el espejo, el zumbido se vuelve una vibración. Como si el aire temblara. A veces, al tocar la puerta del closet, siento una corriente helada en los dedos. Como si la madera estuviera viva o vigilando. No he salido más desde la noche con Gina. He dejado de contestar llamadas, incluso las de mi hermana, Clara. Ella vive en La Vega, tiene 3 hijos y es la única persona que nunca me juzgó por cómo nací. Siempre me trató como si fuera normal. Mejor que normal, incluso. Hace unos días, apareció en mi casa sin avisar. Escuché los golpes en la puerta a las 9 de la mañana. Me asomé por la mirilla y vi su rostro, preocupada, con ojeras, como si no hubiera dormido en días. Abrí. Apenas me vio, se le aguaron los ojos. Efraín, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? Estoy bien, le respondí. No supe cómo sonar convincente. Ni siquiera estoy seguro de si lo estaba intentando. Entró sin esperar invitación. Miró todo, como si sospechara de cada rincón. Cuando llegó cerca del closet, se detuvo. Frunció el ceño. ¿Qué tienes ahí? Nada, mentí. Se acercó. Puso la mano sobre la puerta del closet. Y la quitó enseguida, como si se hubiera quemado. Está frío, susurró.
frío como un hospital abandonado. Quise decirle que se fuera, pero no lo hice. Ella se sentó en el sofá. Me miró fijamente. Soñé contigo, me dijo. Soñé que me mirabas desde un espejo, pero no eras tú. Tenías tu cara, sí, pero no tus ojos. Y me dijiste algo. ¿Qué? Dile que me devuelva mi lugar. El silencio que siguió se sintió como una losa de cemento en el pecho. Me costó respirar. Le pedí que se fuera. Le grité. Nunca le había alzado la voz en mi vida, pero en ese momento no era yo el que hablaba. Era algo detrás de mí. Una parte que no reconocía. Ella se fue, con lágrimas en los ojos. Me gritó que necesitaba ayuda. Que algo me estaba consumiendo. Tenía razón. Esa noche no dormí. Me senté frente al closet, con una vela encendida y el cuchillo que guardo desde la primera aparición. No sé qué esperaba. Que el espejo se moviera. Que hablara. Que se quebrara solo. Pero nada pasó. Hasta las 3:17 de la mañana. Lo recuerdo porque vi el reloj justo cuando el zumbido se detuvo de golpe, y todo quedó en un silencio espeso. Y entonces escuché el sonido de una respiración profunda detrás de la puerta. Como si alguien, o algo, estuviera justo al otro lado. Me levanté. No sé por qué. Algo me empujó. Abrí la puerta. El espejo seguía envuelto, pero la manta estaba mojada. No de agua. Era una sustancia espesa. Viscosa. Como lodo mezclado con sangre vieja. La toqué. Y vi algo. Una imagen. No una visión, no un recuerdo. Fue como si el espejo, cubierto y todo, me mostrara una fracción de su contenido. Vi una sala blanca. Totalmente blanca. Una silla en el centro. Y sentado ahí, estaba yo. Pero no el yo hermoso de ahora. Era el Efraín de antes. Con la joroba. Las ojeras. El mismo suéter gris que solía usar cuando no tenía nada más limpio. Pero sus ojos no estaban vacíos. Ni tristes. Estaban furiosos. Como si llevara todo este tiempo esperando. Observando. Acumulando algo. Y entonces lo entendí. No le vendí mi alma al diablo. Se la arranqué a alguien. A mí mismo. La belleza, la seguridad, las miradas, no fueron gratis. Yo no pagué nada. Fue él quien lo hizo. El otro Efraín. El que sigue ahí dentro. En alguna parte. Y tarde o temprano, va a salir. Yo no planeaba abrir el espejo. No esa noche. No así. Pero después de ver esa imagen, ese yo atrapado en una sala blanca, mirándome con los ojos llenos de furia, supe que no podía seguir ignorando lo que hice. Llevaba días sin dormir. Sin comer. El apartamento ya no olía a humedad, olía a encierro. Como cuando entras a un lugar donde algo murió hace tiempo y nadie se atrevió a moverlo. Me senté en el piso, frente al espejo cubierto. Encendí una vela. No por fe, sino por costumbre. Es lo único que aprendí de mi madre que todavía hago. Y entonces, sin pensarlo más, quité la manta. El marco estaba corroído. Como si hubiera pasado años bajo tierra. Pero el vidrio estaba perfecto. Demasiado perfecto. Como si no reflejara el presente, sino otra cosa. Me vi a mí mismo, claro. Mi rostro hermoso. El mismo que tantas veces admiré. Pero detrás de mí estaba él. El otro yo. Y no era un reflejo. Se movía diferente. Me miraba directo. Sin miedo. Con rencor puro, sin disimulo. Yo intenté levantarme. Romper el espejo. Pero no me podía mover. La voz volvió. No desde las paredes, esta vez.
desde el vidrio. Todo lo que tomas, regresa. Mi cuerpo temblaba. No por frío. Era como si mi alma estuviera tratando de salirse, de escapar. Mis manos empezaron a sangrar. No me había cortado. Era como si algo estuviera saliendo por ahí. La vela se apagó sola. La habitación quedó a oscuras. Pero el espejo seguía brillando. Entonces lo vi. Mi otro yo sonrió. Y empezó a golpear el otro lado del espejo. Al principio, pensé que no pasaría nada. Pero el vidrio comenzó a agrietarse. No se rompía. Solo se deformaba. Como si fuera una membrana. Como si estuviera hecho de piel, no de cristal. Quise gritar, pero mi voz no salió. Y luego, sin más, él atravesó el espejo. No caminó. No trepó. Solo, cruzó. Como si el límite entre ese mundo y este se hubiera borrado por completo. Estábamos frente a frente. Yo lo miré, paralizado. Él respiraba como si acabara de correr kilómetros, pero sus ojos no pestañeaban. Se me acercó. Olía a tierra húmeda y a algo más, algo viejo. Como un libro que nadie ha abierto en 100 años. Me tocó la cara con su mano. Era fría. Y en ese momento, entendí lo que iba a pasar. No venía a matarme. Venía a intercambiarse. Sentí que algo se despegaba dentro de mí. Como si un imán me estuviera arrancando desde el centro del pecho. Vi cómo su espalda comenzaba a enderezarse. Cómo su piel se volvía tersa. Cómo sus ojos adoptaban el brillo que antes eran míos. Y yo, comencé a encogerme. A encorvarme. A volverme lo que había sido. No pude pelear. No tuve opción. Fue rápido. Como una aspiración de aire. Como cuando se apaga una vela y no queda ni el humo. Cuando desperté, ya no estaba en mi apartamento. Estaba en un cuarto blanco. Con una silla en el centro. Las paredes no tienen ventanas. Ni puertas. Solo el espejo. Ese espejo. Desde aquí, lo veo. Veo al Efraín nuevo. Camina por las calles como si nada. Va a fiestas. Se toma selfies. Tiene una novia. Ríe. Nadie sabe que no es él. Y yo estoy aquí. Mirando. Esperando. Porque ahora sé cómo funciona esto. Y sé que no soy el único. A veces, cuando el vidrio se vuelve oscuro, veo más rostros. Otros como yo. Otros que también quisieron verse diferentes. Otros que tampoco leyeron las letras pequeñas. Y todos estamos esperando la misma cosa. Una grieta.